¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en las oficinas de Cetomed. Era importante hacer un video, en esta ocasión abordando algunos datos importantes que tienen que ver con el trabajo que hicimos nosotros en Cetomed cuando estuvimos recabando los datos de los pacientes que tratamos con COVID-19. Afortunadamente esta pandemia parece que va pasando a la historia, ese es un buen dato, son de esas noticias buenas. Y por otro lado, tal vez hay algunos puntos que vale la pena abordar, solamente como algo que podemos estar comentando, dialogando, a veces debatiendo y en base a eso tomando a veces algunas conclusiones. Nosotros revisamos una buena cantidad de pacientes, afortunadamente tuvimos acceso a una buena cantidad de pacientes enfermos de COVID-19. De todos ellos logramos recabar datos importantes para tratar de ver cuál era el efecto al final del día de la dieta, como lo propusimos en algunos de los videos. Sin embargo, la implementación de la dieta, de la restricción de carbohidratos y de calorías, logró tener efecto en ciertos parámetros muy importantes. Uno de ellos era la frecuencia cardíaca, que se reducía la frecuencia cardíaca con la dieta. Otro era la frecuencia respiratoria, que también se reducía de forma importante. La presión arterial sistólica. Ok, parece que hubo algunos problemas ahí con la conexión. Sin embargo, estaba yo comentándoles acerca de los resultados que obtuvimos en los pacientes que tratamos con dieta muy baja en calorías y restringida en carbohidratos. Entonces les decía que bajó la frecuencia cardíaca, bajó la presión arterial, bajó la frecuencia respiratoria en estos pacientes y aumentó la saturación de oxígeno. Lo más relevante es que también los niveles de glucosa se reducen, de tal forma que todos los cambios que genera la enfermedad se corrigieron al final de cuentas con el tratamiento alimentario. Estos datos los tenemos soportados con el estudio estadístico y donde demostramos que hay cambios estadísticamente significativos en cada uno de esos parámetros, con lo que uno esperaría que finalmente quede claro que la dieta tiene un buen efecto sobre la enfermedad. El otro punto importante que me gustaría comentar y que vale la pena a lo mejor ir pensando y debatiendo es acerca de la inmunización. Sí es muy importante la vacunación, definitivamente no tiene vuelta de hoja. Si queremos nosotros reducir o parar la pandemia, pues es muy importante que logremos detener la transmisión del virus. Un punto importante que tengo a lo mejor que subrayar es que hasta este momento, de todos los pacientes que nosotros logramos ver durante la pandemia, no hemos tenido un cuadro de reinfección. Y obviamente un cuadro de reinfección bien documentado con la prueba rápida de antígeno, con la presencia de anticuerpos después de la infección, que pueda uno realmente corroborar que el paciente se infectó. Otro dato importante ahí es que la PCR finalmente es una prueba que no es tan fidedigna y que arroja muchos pacientes con falsos positivos y que evidentemente esto altera y además cambia la imagen de que hay muchos pacientes infectados que en realidad nunca tuvieron la enfermedad, no desarrollaron anticuerpos y entonces obviamente no tuvieron la enfermedad. Y sin embargo se llegó a pensar que sí y que eso provocaba que el paciente después cuando se infectara sintiera que había sido más dura esa enfermedad, aunque en realidad no haya sido así. Sin embargo, el punto importante de la inmunización de la vacuna tendría que ver este aspecto de que los pacientes que se infectaron regularmente van a tener una inmunidad prolongada. Aún no sabemos cuánto tiempo dura, pero sí sabemos que los pacientes hasta ahorita no han tenido un nuevo cuadro de reinfección. Entonces es muy probable que sí tenga una duración muy larga. Y eso haya contribuido también a que no haya existido una tercera ola después de Semana Santa, como era lo que todo el mundo vaticinaba. La vacuna como tal, finalmente es una vacuna que se ha
como todos sabemos, se ha aceptado de forma emergente, ¿no? Vacunas que son, digamos que certificadas o permitidas por una enfermedad emergente, son vacunas que no están totalmente estudiadas, pero que al final de cuentas han llegado a la fase 3 y han comprobado su efectividad y su relativa seguridad. Tengo que comentar que muchas de las vacunas que finalmente actualmente se están aplicando, algunas tienen un alto grado de efectividad, otras no tanto. Entonces, algo que vale la pena que tomemos en cuenta es que cada vez que a cada uno de la familia o alguien nos vacunen, por lo menos al mes después de la segunda dosis de vacunación, o si es de una sola dosis al mes de esa vacuna, sí documentemos y determinemos niveles de anticuerpos en sangre. Tenemos que estar seguros de que quedamos ya inmunizados, de que ya quedamos protegidos para la enfermedad. Entonces, una cosa que les recomiendo es eso, por favor, si se vacunaron, al mes de la vacunación, háganse una prueba de anticuerpos IgG para estar seguros de que estamos protegidos. Por otro lado, también es cierto que sí está más que bien entendido y claro que si los pacientes de alto riesgo de fallecer o de complicarse, es obligado que los vacunemos, y para eso estamos hablando de pacientes arriba de 40 o 50 años. En nuestro estudio, en la casuística que tuvimos, la mayor parte de los pacientes eran mayores de 40 años, de 45 años. Entonces es importante que estos pacientes sí sean vacunados definitivamente. Cuando uno revisa la estadística en México de cuántos pacientes se complicaron o fallecieron abajo de los 30 años, encontramos que el número de pacientes es muy bajo. Entonces, esta cuestión de si vacunamos o no a los menores de 30 años y mucho menos a los niños, francamente es muy debatible. Creo que ahí sí tenemos que pensarlo, evaluarlo y definir si lo hacemos o no lo hacemos. Otro punto importante en la cuestión de la vacunación es que al final del día no todas las vacunas son realmente efectivas. Entonces, sí es importante porque hay vacunas que tienen una efectividad abajo del 60%. Entonces, aunque hayan puesto la vacuna, es probable que no desarrolle anticuerpos. Y sí es importante que lo defina en ese sentido. ¿Vacunarse o no vacunarse? Ok, si yo ya me infecté, es muy probable que tenga anticuerpos. Y yo podría decirles que aún tengo anticuerpos y yo me infecté a principios de septiembre del año pasado. Pacientes que hemos visto que se infectaron al inicio del año pasado, por ahí de marzo, abril, todavía tienen anticuerpos. Entonces, es obvio que la producción de vacunas y la comercialización de las vacunas pues va a seguir avanzando. Y lo que ahorita había escasez de vacunas, pues va a terminar finalmente siendo mucho más la disponibilidad de vacunas. Así es de que si no me vacuno ahorita porque yo tengo anticuerpos, pues no va a pasar nada si a través del tiempo, agosto, diciembre, el año que entra, si yo ya no detecto anticuerpos en mi sangre, pues probablemente sí piense en vacunarme. Pero tenemos que tomar en cuenta que si tenemos un tratamiento o una serie de tratamientos que pueden mejorar la evolución de la enfermedad, tal vez no sea pertinente tampoco arriesgarse a poner una vacuna que fue autorizada en fase 3. Estos solamente son comentarios que dejo ahí al margen para que cada uno lo piense y finalmente tome sus propias decisiones. Sí es importante vacunar a lo mejor a los profesores porque pues ya les quitamos un año de vida de colegio a los enanos y creo que eso es importante también tomarlo en cuenta. En fin, mi intención era justamente abordar estos puntos. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, algún regaño, alguna controversia acerca de lo que estoy diciendo, pues los invito a que nos dejen sus comentarios en la página y con todo gusto podremos comentar algunas cosas. Creo que era lo más relevante, saber que en nuestra casuística la dieta baja en calorías, baja en carbohidratos, es un muy buen tratamiento para la enfermedad del COVID-19.
Es un tratamiento altamente efectivo. Hay cuestiones completamente fisiológicas muy bien determinadas que avalan este tratamiento y que por eso mismo creo que vale la pena tomarlo en cuenta, y sobre todo el punto de que mientras más pronto iniciamos el tratamiento, mejor. Así es de que es probable que ahorita estemos ya en una etapa realmente de remisión de la pandemia. Esperemos que así se preserve y podamos regresar a la normalidad. Un placer estar con ustedes. Nos estamos viendo.